hice un cálculo utilizando los mecanismos de las AFP, la planificación de retiro programado. Si yo tengo 25.000 soles y llego a los 65 años, ¿sabes cuánto me toca de pensión? 172 soles con 54 céntimos. Esa es mi pensión. Entonces, aquel que tiene alguito de dinero y lo obligaron a entrar a la AFP por ley, va a recibir 172 soles. Pero hay un detalle más. Si yo muero, mis beneficiarios, mis padres, por ejemplo, van a recibir el 14% de eso. ¿Sabes cuánto es eso? 21 soles. Fernando, ¿no hay alternativa? Tú dime, ¿qué alternativa puedes encontrar que te dé un pago mejor que ese por el monto de 25 soles? ¿Te parece justo que alguien cobre de pensión 172 soles y te parece justo que un beneficiario cobre 21 soles de pensión? Te lo respondo así, Fernando. La pensión se construye de dos maneras: con los aportes que hace un individuo y con la rentabilidad que genera la AFP para ese individuo. Lo que uno ve es que la rentabilidad, o sea, lo que está en cancha de las AFPs, es la más alta del mercado. El problema es que los aportes que hacen los trabajadores a menudo son muy bajos. Son muy pocos los trabajadores que trabajan, que cotizan en una AFP desde que inician su vida laboral hasta los 25 años. Si yo tengo sueldo mínimo y aporto 100 soles más o menos mensuales a mi AFP, hago 1.200 soles al mes. En 20 años, 24.000 soles, más o menos lo que te he dicho. 30.000 en 25 años. Y voy a cobrar 200 soles de pensión. Ese es un reto del sistema. 200 soles de pensión. Y si me muero, mi beneficiario, mi padre, va a cobrar el 14%. ¿Sabes cuánto es el 14% de 200 soles? 28 soles. Lo que sucede, Fernando, es que es imposible. La AFP consigue una rentabilidad que es la más alta del mercado, pero tampoco puede hacer milagros en la medida en que no puede multiplicar si es que el aporte es muy bajo. Lo que estamos proponiendo nosotros es que haya una pensión mínima. En la propuesta de reforma hay una alternativa de pensión mínima. El ministro ayer dijo que debiera ser 600 soles como mínimo y escalonado. Pero para que eso suceda, si queremos una pensión mayor y el contribuyente tiene un sueldo muy bajo, la única alternativa es lo que pasa, por ejemplo, en la ONP, que en la ONP el Estado financia la pensión. Entonces, claro, si el Estado va a financiar la pensión, evidentemente la pensión va a poder ser un poco más alta, pero eso va a requerir el compromiso de recursos públicos. Esa es una decisión que tenemos que tomar como país. Lo que no se... El tema del nuevo retiro de las AFP entró en debate en el Congreso. Estuvo el ministro de Economía, Alex Contreras, diciendo que, pues, no debe impulsarse por una serie de perjuicios que se podrían presentar para los afiliados. Joaquín Rey está encargado de la asesoría en políticas públicas de la Asociación de AFP. Está con nosotros en el estudio de Canal N para hablar de este tema. Joaquín, ¿cómo está? Buenos días. Fernando, muy buenos días. Gracias por la invitación. Séptimo sí, séptimo no. Séptimo no debiera haber. Lo que ha pasado en Perú, Fernando, me refiero a un séptimo retiro, es una cosa que no ha pasado en ningún lugar del mundo. Entre abril del 2020 y mayo del 2022, en 6 retiros se ha liquidado la mitad del ahorro previsional que tomó 3 décadas construir. Eso es una locura. De un plumazo hemos borrado el esfuerzo de tanto tiempo, que es un esfuerzo que está destinado a la jubilación, al retiro, no para el consumo presente. Uno puede entender que en el momento más crítico de la pandemia se hayan tomado medidas también extraordinarias, como era extraordinaria la situación. Pero hoy en día no hay una razón para una medida de esta naturaleza. ¿Hay situaciones adversas? Sí, pero también las habrán en el futuro. Y el propósito del ahorro previsional es protegernos para esas situaciones complejas en nuestra vejez, donde vamos a estar en una situación de mucho mayor vulnerabilidad porque no vamos a estar en capacidad de producir ingresos, no vamos a tener otras fuentes. Entonces, todo país que aspire a ser una nación desarrollada tiene que construir un sistema de protección para la vejez. Y lo que estamos haciendo en Perú es más bien destruirlo, ir en la dirección opuesta, porque estamos desfondando un sistema y lo que queremos hacer más bien es mejorarlo, porque obviamente tiene aspectos por mejorar, pero si desfondamos el sistema, ¿qué vamos a mejorar? El ministro Contreras dijo que esto suena a populismo. ¿Ustedes lo creen así? Yo creo que sí, porque toda política pública debiera tener la finalidad de favorecer a un determinado sector que está en una situación adversa o desfavorable. La realidad, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio ministro ayer, es que un nuevo retiro en estas circunstancias sería básicamente un regalo para los peruanos de mayor ingresos. La estimación que tiene el propio Ministerio de Economía es que en un nuevo retiro saldrían 30.000 millones de soles. De esos 30.000, la mitad, o sea 15.000, irían únicamente
para el 20% de peruanos más ricos, para el quintil superior, lo que se conoce en economía como el quintil superior. Y los peruanos de menores ingresos, el 20% más pobre, recibiría menos del 10% de ese monto. O sea, es una política que en realidad no es una política social, sino que es una política que favorece a los de mayores ingresos. Pero la posición de la asociación, de las 4 AFP, es no en todas las variables, porque además son 12 proyectos diferentes los que hay en la comisión en este momento para debatir cómo sale el dinero de las AFP. Es no para todo o, como decía el ministro, hay una posibilidad de retiro focalizado para desempleados, para los más vulnerables. ¿Ustedes valoran que sí se pueda acceder o creen que de ninguna manera? Nosotros decimos sí a una reforma integral del sistema de pensiones. Los retiros no son una reforma, son una medida que más bien destruye el sistema y lo que tenemos que hacer es hablar sobre el fondo, el fondo del problema, que es cómo incluir a muchos más peruanos. Porque, como yo te decía hace un momento, el sistema claramente no es perfecto. Hay que hacer mejoras. Hoy día 3 de cada 4 peruanos no participan en el sistema porque opera en la informalidad. Hay que hacer medidas, hacer modificaciones para que ese enorme sector de la población participe de alguna manera u otra en un sistema de pensiones. Hay que promover mayor competencia. Las AFP están totalmente comprometidas con esa posibilidad porque beneficiará al afiliado. Hay que buscar mecanismos, por ejemplo, para compartir el riesgo. Si es que el afiliado no le va tan bien, a la AFP también Pero se podría compartir ese pues. riesgo. Yo te voy a poner un dato personal, lo acabo de revisar. En los últimos 12 meses, en 7 gané y en 5 perdí. Mi rentabilidad fue de 7.3, lo que consigo en un banco, sin estar maniatado a un candado que no permite tocar mi dinero. Eso lo pienso y lo piensa mucha gente. Entonces, ¿por qué la AFP cierra puertas en lugar de buscar alternativas en las que no se vea que ustedes siempre ganan? Gracias por compartir tu caso y te comento, Fernando. La AFP es un ahorro para la jubilación y como tal su desempeño no debe ser medido mes a mes ni siquiera año a año, sino más bien en horizontes de tiempo más largos. Y si uno ve la rentabilidad del sistema con un horizonte de tiempo más largo, es decir, 2, 3, 5, 10 años, va a ver que ha sido la mejor alternativa de inversión en Perú. En los 30 años que tiene el sistema privado de pensiones, la rentabilidad promedio ha sido superior al 10%. No hay una caja, un instrumento de inversión cualquiera que sea, que haya dado esa rentabilidad con un nivel de riesgo tan bajo. Y eso uno lo puede ver en el portal de la SBS. Ese es un dato y los datos no mienten. Es verdad que hay meses malos, sí, pero lo que va a ver uno siempre es que en la historia de las AFPs, cualquiera de los fondos, luego de bajones, ha venido una rápida recuperación. Claro. Y el 2022 fue un año difícil para todas las En el mes inversiones. malo, pierdo yo, ustedes no pierden. En realidad, lo que pasa es que si uno ve, nuevamente, no hay que ver el mes a mes, sino el año a año. El año es bueno para ti y el año es bueno también para la AFP. Pero ya que mencionas ese tema, hay un punto importante. Yo lo decía. Hay que promover mecanismos para compartir el riesgo. Las AFPs están totalmente de acuerdo con eso. Y es por eso que las AFPs han propuesto, en la propuesta de reforma que se presentó el año pasado, crear una comisión sujeta a desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que es una comisión que tiene un pequeño componente fijo, pero la mayor parte del componente es si tú ganas, la AFP cobra, si tú no ganas, la AFP no cobra. Y eso, ¿sabes en manos de quién está? Del Congreso. Las AFP son un sistema muy regulado. No pueden cambiar los mecanismos de cobro, los tipos de fondos, si no es por ley, porque es un sistema que fue creado en 1993 por ley y cualquier cambio al sistema tiene que cambiarse por ley. Pero ahí hay una dualidad de conductas frente a la problemática, ¿cierto? Si hay retiro, inmediatamente activan todos los canales para impulsar de que eso se contenga. Si hay cambio en las reglas de juego para que perdamos juntos y ganemos juntos, va al Congreso y que el Congreso lo vea. Entonces, pero no suena que el papel de la AFP sea equitativo en diferentes escenarios. Yo discrepo de eso, Fernando, porque la AFP ha estado activamente promoviendo esa propuesta de reforma, solo que es más de interés de los medios, aparentemente, los temas de retiros. Entonces, claro, son más los espacios donde uno lo citan para hablar de ese tema.
Pero además, yo quisiera cambiar un poco la naturaleza de la discusión, porque no se trata, este no es un tema de las AFPs, es un tema del sistema previsional peruano. Acá no se trata de la AFP o del negocio de la AFP, se trata de construir un sistema que funcione para todos. No, pero eso lo queremos. Los retiros van en la dirección exactamente opuesta a construir un sistema que funcione para totalmente todos. Totalmente de acuerdo, pero hay un detalle que es importante, pues, porque en los últimos 3 años y medio, pandemia 20, 21, 22 Sí. y ahora 23, uno ve que el afiliado tiene vaivenes en sus cuentas, pero las AFPs ganaron en el 20 de pandemia 110 millones de soles, en el 21 de pandemia 165 millones de soles, en el 22 471 millones de soles, en el 23 en lo que va del primer semestre 248 millones, proyección casi 500, total, ¿cuánto ha ganado la AFP? 994 millones de soles. En estos años, los afiliados también han ganado mucho dinero en las AFPs. Incluso en el año de la pandemia, estamos hablando de 2020, que el PBI decreció en más del 10%, una contracción del 10%, la rentabilidad promedio del sistema fue de 8%. O sea, lo que ganan los afiliados, habrán meses malos, pero la ganancia siempre ha sido compartida, salvo algunas excepciones. En los 30 años que tiene el sistema, solo han habido 4 años de rentabilidad negativa. Un apunte adicional que me parece importante. Eso es notable realmente. Mira, hice un cálculo utilizando los mecanismos de las AFP, la planificación de retiro programado. Si yo tengo 25.000 soles y llego a los 65 años, ¿sabes cuánto me toca de pensión? 172 soles con 54 céntimos. Esa es mi pensión. Entonces, aquel que tiene alguito de dinero y lo obligaron a entrar a la AFP por ley, va a recibir 172 soles. Pero hay un detalle más. Si yo muero, mis beneficiarios, mis padres, por ejemplo, van a recibir el 14% de eso. ¿Sabes cuánto es eso? 21 soles. Fernando, ¿no hay alternativa? Tú dime, ¿qué alternativa puedes encontrar que te dé un pago mejor que ese por el monto de 25 soles? ¿Te parece justo que alguien cobre de pensión 172 soles y te parece justo que un beneficiario cobre 21 soles de pensión? Te lo respondo así, Fernando. La pensión se construye de 2 maneras, con los aportes que hace un individuo y con la rentabilidad que genera la AFP para ese individuo. Lo que uno ve es que la rentabilidad, o sea, lo que está en cancha de las AFPs, es la más alta del mercado. El problema es que los aportes que hacen los trabajadores a menudo son muy bajos. Son muy pocos los trabajadores que trabajan, que cotizan en una AFP desde que inician su vida laboral hasta los 25 años. Si yo tengo sueldo mínimo y aporto 100 soles, más o menos, mensuales a mi AFP, hago 1.200 soles al mes. En 20 años, 24.000 soles, más o menos lo que te he dicho. 30.000 en 25 años. Y voy a cobrar 200 soles de pensión. Ese es un reto del sistema. 200 soles de pensión. Y si me muero, mi beneficiario, mi padre, va a cobrar el 14%. ¿Sabes cuánto es el 14% de 200 soles? 28 soles. Lo que sucede, Fernando, es que es imposible. La AFP consigue una rentabilidad que es la más alta del mercado, pero tampoco puede hacer milagros en la medida en que no puede multiplicar si es que el aporte es muy bajo. Lo que estamos proponiendo nosotros es que haya una pensión mínima. En la propuesta de reforma hay una alternativa de pensión mínima. El ministro ayer dijo que debiera ser 600 soles como mínimo y escalonado. Pero para que eso suceda, si queremos una pensión mayor y el contribuyente tiene un sueldo muy bajo, la única alternativa es lo que pasa, por ejemplo, en la ONP. Que en la ONP el Estado financia la pensión. Entonces, claro, si el Estado va a financiar la pensión, evidentemente la pensión va a poder ser un poco más alta, pero eso va a requerir el compromiso de recursos públicos. Esa es una decisión que tenemos que tomar como país. Lo que no se puede esperar es que si el aporte es muy bajo, la pensión sea muy alta. Eso es matemáticamente imposible, por más que la rentabilidad te invito a que nos quedemos con este dato. 172 soles, 200 soles, si pongo 25 años a sueldo mínimo. Es que nuevamente... Pero te invito a que hagamos, porque tenemos a los gobernadores regionales en el Congreso, a que en una próxima ocasión hagamos una reflexión de cuál es el beneficio final para el afiliado con estas condiciones. ¿Te parece? Muchas gracias, Fernando, pero solamente quisiera decirte que si ese afiliado tuviera ese dinero en cualquier otra alternativa de inversión, lo que recibiría como rentabilidad definitivamente sería menos. Porque no hay ningún fondo que te pague el 10%. Si mete más dinero va a recibir más. Entonces, finalmente es un riesgo compartido entre la AFP y el afiliado. Lo que tenemos que buscar es maneras de que el aporte sea mayor y que participen más ciudadanos. Y las AFP están comprometidas con ese reto. Te invito a que hablemos del tema más adelante. Joaquín Reyes, asesor en políticas públicas de la Asociación de AFP en Estudios de Canal N. Vamos al...